En el video de hoy voy a realizar la sustentación del ejercicio número 6 del curso de programación, número de grupo 96, estudiante Camilo Andrés Morales Silva. Entonces el ejercicio número 6 nos dice: el profesor de matemáticas de geometría está explicando a sus estudiantes las fórmulas para calcular el área de diferentes figuras geométricas. Para ello requiere una aplicación que le facilite el ejercicio solicitándole los valores al estudiante. La aplicación debe permitir que el estudiante seleccione si desea calcular el área de un rectángulo, un triángulo o un trapecio. Entonces lo primero que hice fue el diagrama de clases para posteriormente realizar el programa. Entonces tenemos en el diagrama de clases tengo 4 clases. Tengo la clase principal que serían figuras geométricas. Dentro de ella va a estar los registros de los estudiantes. Si el estudiante desea calcular el área de un triángulo, el área de un rectángulo o un trapecio. Tenemos la clase en rectángulo. Dentro de ella entonces nos pide que ingresemos la altura, ingresemos la base para poder calcular la área, ¿no? Tenemos la otra clase que se llama trapecio y nos piden ahí que ingresemos la base menor, que ingresemos la base mayor e ingresemos la altura para poder calcular la área, ¿no?, de ese trapecio. Por último tenemos la clase triángulo y para hallar la área del triángulo necesitamos que el estudiante ingrese la base e ingrese la altura. ¿Listo? Entonces ya teniendo claro el diagrama de clases y cómo va a funcionar cada una de estas clases y qué es lo que va a realizar el programa, entonces nos dirigimos a Nesbin. Como les venía diciendo o como les dije en el video anterior, pues para la realización de los ejercicios utilicé el programa de Nesbin, ya que se me facilita mucho más programar en Nesbin y me parece, además de que tiene una interfaz muy buena, a la hora de realizar los ejercicios. Entonces por eso programé en Nesbin y no en Visual Studio. Además de que Nesbin tiene un amplio uso para lenguajes de programación. Puede uno programar en Java, en PHP, en HTML, C++. O sea, puede uno manejar una infinidad de lenguajes de programación en Nesbin y no pasa nada, ¿no? Entonces, para la realización del ejercicio, entonces realicé un proyecto que se llama figuras geométricas. Dentro de ella tengo unas subcarpetas que son las que hacen que el programa funcione correctamente. Tengo una carpeta de imágenes donde están las imágenes que se van a que se muestran dentro de las interfaces del programa, ¿no? Entonces aquí tenemos actualizar.php, administrar estudiante.php, la conexión con la base de datos que se realizó para poder guardar todos los registros de los estudiantes. La base de datos se hizo en phpMyAdmin y en MySQL. Tenemos el CRUD estudiante, tenemos estudiante.php, el index.php, ingresar estudiante, mostrar, rectángulo, trapecio y triángulo. Entonces aquí por ejemplo abrimos el index, esperamos que cargue. Aquí tenemos toda la línea de código del index para que el programa pueda funcionar, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el programa y voy explicándoles cómo se lleva a cabo el proceso. Entonces ejecutamos. Entonces aquí tenemos la imagen, esta imagen, para que el programa quede como más atractivo, más llamativo. Y aquí nos dicen: bienvenido, figuras geométricas.
Tenemos aquí entonces la opción para ingresar los estudiantes, para ver los estudiantes, y la opción para por si el estudiante desea calcular el área de un rectángulo, o si desea calcular el área de un triángulo, o si desea calcular el área de un trapecio. ¿Listo? Entonces vamos a ingresar. Entonces el estudiante, por ejemplo, entonces el profesor de una vez, entonces como necesita él guardar los datos del estudiante, entonces de una vez ingresaría aquí y ahí ingresa los datos del estudiante, ¿no? Por ejemplo, pongámosle un nombre, entonces que la estudiante Luisa Fernanda Calderón, ¿no? Ingresa a esta estudiante, le pide su teléfono, le ingresa, lo registra, le pide su dirección, entonces capitalito, y le pide que realice algún comentario, si tiene algún comentario o algo, ¿no? Entonces digamos que ya no tiene ningún comentario, ninguno, y guardar. Y entonces aquí nos vamos a ver estudiantes. Aquí ya la teníamos, ya la tenía guardada, bueno, no importa, entonces la actualizamos y le cambiamos de nombre porque ya la tenía. Entonces, como ya está esta estudiante, entonces ingresamos otra. Entonces pongámosle que pongámosle, ingresemos a este Juan Diego Carvajal, ¿no? Y guardar. Listo, ahora entonces miremos a ese estudiante. Ahora sí, ya no lo tenemos repetido. Entonces aquí también teníamos la opción de esta lista de estudiantes y tenemos la opción de actualizar y eliminar por si deseamos actualizar los datos de este estudiante o eliminar a este estudiante. Listo. Entonces listo, como ya ingresamos a este estudiante, entonces listo, entonces ya él decide si quiere calcular el área de un rectángulo o el área de un triángulo o el área de un trapecio. Entonces digamos que él quiere calcular el área de un rectángulo, ¿no? De ese estudiante. Entonces el programa le pide que por favor ingresen la base del rectángulo. Entonces digamos que ese rectángulo tiene una base de 6 y que tiene una altura de 8 o que tiene una altura de 5. Entonces le vamos a calcular área. Nos dice la base ingresada es 6, la altura ingresada es 5 y el área del rectángulo es 30. Volvemos y realizamos un nuevo cálculo con una base de 8, con una altura de 5 y calcular. Entonces nos dice la base ingresada es 8, la altura ingresada es 5, el área del rectángulo es 40. Listo, le damos volver a la página principal y nos dirigimos hacia calcular área de triángulo. Entonces calcular el área de un triángulo, de cualquier triángulo, ingresar la base del triángulo. Ingresamos una base del triángulo de 10, ingresar la altura del triángulo. Entonces ingresamos que la altura es de 7, de 8, una altura de 8, listo. Entonces la base ingresada es 10, la altura ingresada es 8 y el área del triángulo es 40. Le damos aquí en realizar un nuevo cálculo. Entonces ingresamos una base ahorita de, por ejemplo, una base de 15 y una altura de 6. Listo, calcular. Nos dicen que la base ingresada es 15, que la altura ingresada es 6, el área y que el área del triángulo es de 45. Le damos aquí en volver a la página principal y nos dirigimos hacia el último apartado, que es calcular área de trapecio. Entonces calcular el área de cualquier trapecio. Pues aquí nos permite calcular el área de cualquier trapecio sin importar qué tipo de trapecio sea. Solamente lo único que tenemos que ingresar son los datos, ¿no? Entonces para calcular el área de un trapecio, el programa nos pide que ingresemos una base mayor.
Entonces tenemos una base mayor de 14. Ahora nos pide que ingrese la base menor del trapecio. Entonces que tenemos una base, por ejemplo, de 8. Y por último nos pide que ingresemos la altura del trapecio. Entonces le vamos a decir que ese trapecio tiene una altura de 5, una altura de 5, ¿no? Y le damos calcular. Entonces nos dice que la base mayor ingresada es de 14, la base menor ingresada es de 8, la altura ingresada es 5 y el área del trapecio es de 55. Vamos a realizar un nuevo cálculo para comprobar que el programa esté funcionando correctamente. Ahorita le damos que hay una base mayor de 12, que tenemos una base menor de 4 y que tenemos una altura de 8. Una altura de 8. Listo. Entonces nos dicen que la base mayor ingresada es 12, que la base menor ingresada es 4, que la altura ingresada es de 8 y el área total, el área del trapecio es de 64. Le voy a volver a inicio, a la página principal que diga. ¿Listo? Entonces así es como funciona el programa. Entonces voy a mostrarles la base de datos que tengo en MySQL. Esperamos que carguen. Listo, entonces ya estamos aquí en Google. Entonces escribimos aquí localhost phpMyAdmin y aquí entonces en usuario root y le damos continuar. Entonces aquí tenemos ya la base de datos. Entonces la base de datos de este ejercicio es la base de datos geometría. Tenemos una tabla que se llama estudiantes. Y tenemos aquí, como solo tenemos dos estudiantes, entonces tenemos al estudiante Juan Diego Carvajal y a la estudiante Luisa Fernanda Calderón. ¿Ya? Ingresemos otro estudiante. Entonces ingresemos al estudiante Nicolás Santiago Morales. Un teléfono, le escribimos el nombre del teléfono, le ponemos una dirección, entonces Pitalito Huila, un comentario que él tenga. Entonces él dice que no tiene ningún comentario, le damos guardar y vamos a ver este estudiante. Aquí nos quedó guardado, véalo. Ya, vamos a mirar acá en la base de datos, a ver, y aquí ya nos apareció, véalo. La base de datos pues se hace para que, pues para poder guardar los registros de los estudiantes que acceden al programa, ¿no? Para tener como un mayor control y eso. Entonces me dirijo acá hacia el programa y como les decía ahora rato, pues está la línea de código, todas las subcarpetas y todo eso. ¿Ya? Pues para no hacer más largo el video, pues no les voy a explicar pues, o no les voy a explicar bien cada una de estas carpetas y no les explico bien pues todo este código porque pues me demoraría muchísimo, ¿no? Para explicarle todo este código, para que todo el código que tiene este proyecto. Vea, por ejemplo, pues aquí podemos mirar todo el código que tiene este proyecto, ¿no? Y aquí están todas las otras carpetas y hay pues demasiado código y entonces ya no les explicaría más a fondo pues para no alargar más el video.
Listo. Entonces, dentro de de la carpeta voy a mandar también ahí pues el enlace de los videos, y voy a mandarle las bases de datos de los ejercicios, ¿no? Y solamente sería importarlas al PHP MyAdmin, importar las bases de datos para que puedan funcionar los programas, ¿no? Porque sin las bases de datos pues no va a funcionar el programa, porque no puede realizar no se pueden realizar los ingresos no funcionaría el programa, no guardaría ninguna información. ¿Listo? Entonces eso sería todo por hoy. Eso sería todo por hoy, y nos vemos en un próximo video.